Bienvenidos al podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde exploraremos juntos las verdades eternas de la Palabra de Dios. Acompáñanos a profundizar en la gracia gratuita de Dios y los fundamentos de nuestra fe. Bienvenidos, soy el pastor Juan Paulo Martínez. Gracias por conectarse una vez más con nuestro programa. Cuando se trata de la obra de Dios y la lucha de los cristianos contra la carnalidad, hay tres extremos que la iglesia debe evitar a toda costa. El primero es el extremo del legalismo, el segundo el extremo del libertinaje y el tercero el extremo de la pasividad. Vamos a estudiar brevemente cada uno de estos desde el punto de vista de las Escrituras. En primer lugar, el legalismo es la actitud de la carne que se ajusta a un código religioso para exaltarse a sí misma. Es un esfuerzo para obedecer a Dios motivado por una ganancia personal, ya sea alimentar nuestro ego o nuestra sensación de superioridad moral. Es muy interesante que en el fondo las personas e iglesias legalistas traen este mensaje. Escuche, yo tengo la capacidad de hacer todo lo que Dios quiere. Repito, yo tengo la capacidad de hacer todo lo que Dios quiere. En el momento en que usted y yo abrazamos esta forma de pensar, nos colocamos peligrosamente en el extremo del legalismo. Porque si entendemos o creemos que podemos hacer todo lo que Dios pide en su santa ley, entonces estaremos pisando un terreno de carnalidad que nos llevará lejos de comprender el llamado de Dios a la santidad, su gracia y su llamado a ser agradecidos. En Filipenses 3, versos 3 al 6, Pablo dice que los cristianos que sirven a Dios se glorían en Jesús y no en su carne. Dice la Escritura, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice el apóstol, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y sin embargo el apóstol dice, no me glorío en mi carne, sino en Cristo Jesús. Confiar en la carne significa que yo voy a sentirme bien debido a mis logros, a mis sacrificios, privaciones y reglas religiosas que cumplo, antes que descansar o buscar sentirme bien solo en la gracia de Dios y la libertad que me da el Espíritu Santo. De forma similar, Gálatas 5:1 dice que el cristiano debe estar firme en la libertad que Dios le dio. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en este mismo sentido, dice Colosenses 2, versos 13 al 19, que debemos asirnos de la cabeza que es Cristo y no someternos a nuestra mente carnal, fingiendo humildad mientras criticamos al prójimo. Dice la Escritura, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el apóstol, después de decirnos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que hemos recibido de él, da esta instrucción. Dice el verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad
y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pudiéramos traducir, vanamente hinchado por su legalismo. Dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto significa que si nosotros tenemos una mente carnal, una mente legalista, pues no podemos asirnos de la cabeza que es Cristo y no podemos crecer de acuerdo con lo que Dios quiere. No se puede ser legalista y crecer, pues, en la vida cristiana. La Nueva Traducción Viviente traduce el verso 18 como sigue: no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación. Y luego dice, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Debemos tener sumo cuidado a la hora de enfrentarnos con esta tentación de ser arrogantes en una presunta abnegación religiosa. Pero entonces surge la pregunta, ¿significa que todo está permitido en la vida cristiana? De ninguna manera. Lo que quiere decir es que hay dos formas de disfrutar cada cosa. Se puede disfrutar legítimamente dentro del plan de Dios o disfrutar ilegítimamente fuera del plan de Dios. Esto nos lo enseñó de manera muy puntual mi profesor, el doctor Jonathan Murphy, en el Seminario Teológico de Dallas, y él nos decía, el asunto muchas veces no es lo que haces, sino si lo estás haciendo dentro del plan de Dios o fuera del plan de Dios. Por ejemplo, las relaciones íntimas de una pareja, la comida, la bebida, el esparcimiento, el ejercicio, las fiestas y reuniones no son malas ni buenas en sí mismas, sino que todo depende de si se hacen dentro o fuera del plan de Dios. Me tengo que hacer esta pregunta. ¿Estoy haciendo lo que hago o dejando de hacer lo que no hago basado en las Sagradas Escrituras? ¿O estoy decidiendo basado en mi propia mente carnal, en mis ideas y presuposiciones subjetivas? Podemos leer una larga lista de cosas que la gente puede considerar fuera del plan de Dios, como que las mujeres se maquillen, como que los varones no usen corbata, como que se jueguen los videojuegos, como que haya una televisión en casa, que las mujeres usen o no pantalón, que los varones tengan el pelo muy corto o más largo, que se pague o no el llamado diezmo evangélico, una moneda de cada 10, que se celebre la Navidad o no se usen adornos, que se celebren los cumpleaños, que se hagan o no honores a la bandera, que esté uno en un lugar en donde se sirven bebidas alcohólicas, que trabajes en un lugar en donde haya gente que no es cristiana y hable groserías. Bueno, todos estos casos inquietan las conciencias de muchos cristianos. Miren, Pablo dijo en 1 Corintios 10, versos 23 al 33, que todas las cuestiones de nuestra vida deben hacerse atendiendo a la buena conciencia, entendiendo nuestra libertad y para la gloria de Dios, y que en la iglesia todo debe de hacerse decentemente y con orden. Dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entre paréntesis, qué interesante aplicación del libro de los Salmos. Qué riqueza tan grande tenemos en las Sagradas Escrituras para aplicar principios a nuestra vida diaria. Dice el verso 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entre paréntesis, Pablo habla aquí de aceptar invitaciones de incrédulos a comer, por aquello de que la conciencia pueda condenar a un creyente por asociarse de esta manera con los incrédulos. Dice el verso 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Qué pregunta tan desafiante. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Hermanos y amigos, muchas veces las cuestiones legalistas se deben a la ignorancia de los principios bíblicos respecto de cómo nutrir y educar a nuestra conciencia. Y el verso 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahora bien, hemos hablado del extremo del legalismo, pero el extremo del libertinaje es igualmente peligroso. El libertinaje es la actitud de la carne que ignora la voluntad moral de Dios para complacerse a sí misma. Repito, el libertinaje es la actitud de la carne que ignora la voluntad moral de Dios para complacerse a sí misma. La raíz del libertinaje es considerar que pecar deliberadamente atraerá más gracia de Dios. Entre más pecado, presuntamente más amor de Dios para mi vida. Pablo se opone radicalmente al libertinaje en Romanos 6, versos 15 al 23, y deja claro que los cristianos estamos llamados a la santidad y obediencia al Señor. Dice la Escritura en el verso 15: ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el verso 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El libertinaje es creer que tenemos una licencia para pecar y que como ya hemos sido redimidos por Cristo, podemos hacer lo que nos dé la gana sin que exista ninguna consecuencia. Esto no es de ninguna manera así. La iglesia no se manda sola, sino que está sujeta a Cristo, de modo que la libertad nunca debe usarse como pretexto para pecar. Gálatas 5, verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Todo lo que se haga en la iglesia debe hacerse para exaltar a Cristo y su palabra, y para eso, estimados amigos, la Biblia debe conocerse y conocerse muy bien. El tercer y último extremo es la pasividad. La pasividad es una actitud que consiste en ser irresponsable y estar despreocupado por el prójimo, teniendo una vida inactiva y sin fruto. Los creyentes e iglesias pasivas están llenas de indisciplina, sin ningún impacto en la vida de sus miembros ni comunidad. Una persona pasiva en este sentido, en este extremo, pues es alguien que, no está siendo legalista, buscando que se hagan las cosas como esa persona quiere y creyendo que puede hacer todo lo que Dios manda, mientras que los demás no pueden, pero deberían de hacerlo. Por otro lado, esta persona pues tampoco cae en el extremo del libertinaje, en donde se involucra en actividades inmorales y contra la voluntad de Dios de manera abierta,
apelando a la gracia y misericordia de Dios. No, esta persona simplemente se queda inactiva, sin servir a Cristo, sin involucrarse en su propio crecimiento, y entonces la iglesia se convierte en una especie de club social donde hay mucha convivencia, donde hay mucha comida o mucho wiri-wiri, pero no hay alimento espiritual, no hay compromiso con el Señor. Pablo enfrenta la destructiva actitud pasiva en 2 Tesalonicenses 3, versos 6 al 15, mandando a los ociosos a trabajar. Y estos ociosos pueden ser parte o no del liderazgo. Debemos reconocer que entre los ociosos también hay pastores y maestros y diáconos y todo tipo de personas. Dice la Escritura: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Estimados amigos, estos tres extremos, el legalismo, el libertinaje y la pasividad, son extremos peligrosos que debemos estar alertas para no caer en ellos, ni de manera individual ni mucho menos como congregación cristiana. Muchas gracias por escuchar este programa. Recuerde conectarse con nosotros en el próximo episodio, en donde seguiremos profundizando en las verdades eternas de la palabra de Dios.